Una idea tan simple como tiras de papel de aluminio cambiaría para siempre la forma en que se libraban las guerras aéreas. 24 de julio de 1943. Hamburgo, la segunda ciudad más grande de Alemania, donde vivían más de 1 millón de personas. De repente, en las pantallas de radar alemanas aparecieron miles de señales de aviones. El pánico se apoderó de la ciudad. Las sirenas de alerta aérea sonaron por todas partes. Pero aquí viene el giro sorprendente. La mayoría de esos aviones no eran reales. Eran fantasmas. Imágenes falsas creadas por toneladas de papel de aluminio lanzadas desde bombarderos auténticos. Esta idea que parecía absurda se convertiría en una de las innovaciones tácticas más efectivas de toda la Segunda Guerra Mundial, conocida por el nombre en clave Operación Gomorra. Descubre cómo científicos británicos convirtieron el sistema de defensa más avanzado de Hitler en su mayor debilidad, utilizando únicamente tiras de papel de aluminio que costaban centavos producir. Esta es la historia de cómo unas simples láminas de metal cambiaron para siempre la guerra aérea. A principios de 1943, la Alemania nazi había construido la red de defensa aérea más sofisticada que el mundo había visto jamás. La línea Kampfhuber, nombrada así por el general Joseph Kampfhuber, quien fue el encargado de dirigir estas defensas aéreas alemanas, se extendía desde Dinamarca hasta la frontera con Suiza, creando una fortaleza invisible en el cielo. El corazón de este sistema era la tecnología del radar, que los alemanes creían que les daba una ventaja imposible de vencer. El sistema funcionaba principalmente con 2 tipos de instalaciones de radar. El radar de alerta temprana, llamado Freya, podía detectar formaciones de bombarderos que se acercaban a distancias superiores a 120 kilómetros. Una vez detectados, la información pasaba a otros radares llamados Würzburg, que podían identificar con precisión extraordinaria dónde se encontraba cada avión de forma individual. Estas estaciones trabajaban en conjunto con baterías de reflectores y cañones antiaéreos, creando zonas superpuestas de detección y destrucción. Los cazas nocturnos alemanes, principalmente Messerschmitt Bf-110 y Junkers Ju-88, que eran aviones de combate alemanes diseñados para derribar bombarderos durante la noche, utilizaban esta red de forma devastadora. Los cazas llevaban sus propios sistemas de radar instalados en el avión llamado Liechtenstein, que les permitía acercarse para atacar una vez que los controladores en tierra los guiaban hacia los escuadrones de bombarderos. Para la primavera de 1943, el mando de bombarderos de la Real Fuerza Aérea Británica estaba perdiendo aviones a un ritmo insostenible. En algunos ataques, las pérdidas superaban el 10% de toda la fuerza de ataque. Las estadísticas pintaban un panorama desolador. Entre marzo y julio de 1943, el mando de bombarderos perdió más de 1,000 aviones. A este ritmo, los pilotos tenían menos del 30% de probabilidades de sobrevivir a un tour completo de 30 operaciones de combate. Algo tenía que cambiar, o toda la campaña de bombardeo estratégico colapsaría bajo el peso de sus propias bajas. La inteligencia científica británica, dirigida por personas como el Dr. Reginaldo Victor Jones, trabajaba frenéticamente para entender las capacidades del radar alemán a través de equipos capturados, interrogatorios de prisioneros e información de inteligencia obtenida por comunicaciones. Poco a poco, fueron comprendiendo cómo funcionaba el sistema. Los alemanes habían construido toda su estrategia defensiva alrededor de la superioridad del radar. Esta fortaleza, se dio cuenta Jones, podría convertirse en una debilidad catastrófica si se pudiera engañar al radar. La respuesta llegó de una fuente inesperada: la física básica. El radar funciona transmitiendo ondas de radio que rebotan en los objetos y regresan a un receptor. El tamaño del rebote depende del tamaño y la composición del objeto. El metal refleja las ondas de radio excepcionalmente bien. Si se pudiera crear miles de falsas divisiones de radar, se podría abrumar a los operadores y hacer que el sistema fuera inútil. La doctora Joan Curran, una brillante física galesa que trabajaba en el establecimiento de investigación de telecomunicaciones, propuso una solución engañosamente simple: tiras de papel de aluminio
cortadas a la mitad de la longitud de onda de las frecuencias de radar alemanas, crearían reflejos de radar similares a los de aviones reales. Si se lanzaban suficientes de estas tiras, se podría saturar las pantallas de radar con contactos falsos. Los alemanes no podrían distinguir entre bombarderos reales y fantasmas. El concepto no era completamente nuevo. Investigadores británicos habían descubierto este principio en 1937, pero lo habían mantenido clasificado, temiendo que los alemanes pudieran usarlo contra las defensas de radar británicas. Para 1942, la evidencia sugería que los alemanes no habían descubierto la técnica, o al menos no la estaban utilizando. El arma recibió el nombre de Ventana. Cada paquete consistía en tiras que medían 27 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho, cuidadosamente cortadas para coincidir con las frecuencias de radar alemanas. Las pruebas demostraron que el concepto era devastadoramente efectivo. Un puñado de paquetes de Ventana creaba firmas de radar equivalentes a las de un bombardero pesado. El material era barato, ligero y podía transportarse en cantidades enormes. Pero desplegar esta arma requería una decisión difícil. Una vez usada, los alemanes ciertamente la copiarían y la usarían contra las defensas británicas. El propio Winston Churchill, el primer ministro británico que lideraba todo el país, tendría que autorizar su uso operacional, sopesando la ventaja táctica inmediata contra el riesgo estratégico a largo plazo. A lo largo de finales de 1942 y principios de 1943, Ventana permaneció como uno de los secretos mejor guardados de Gran Bretaña. La tecnología estaba lista, probada y comprobada, pero sin usar debido a los temores de represalias alemanas. El debate ardía en los niveles más altos del liderazgo militar y político británico. El mariscal del aire Arthur Harris, comandante del mando de bombarderos de la Real Fuerza Aérea Británica, presionaba agresivamente por el despliegue de Ventana. Comprendía que sus tripulaciones estaban muriendo a un ritmo insostenible, y aquí había un arma que podría salvar cientos de vidas. La oposición provenía principalmente de la Defensa Aérea de Gran Bretaña, la organización responsable de proteger las ciudades británicas de ataques de la Luftwaffe, que era la Fuerza Aérea Alemana. Argumentaban que una vez que Ventana fuera revelada, los bombarderos alemanes la usarían para penetrar las defensas de radar británicas. La defensa aérea quedaría ciega, dejando las ciudades vulnerables a ataques nocturnos devastadores, similares a los del Blitz de 1940 y 1941. Cuando Alemania bombardeó intensamente ciudades británicas durante varios meses, el Dr. Jones y su equipo de inteligencia científica proporcionaron análisis cruciales. Examinaron las capacidades de la Luftwaffe y determinaron que para mediados de 1943, Alemania simplemente carecía de la fuerza de bombarderos necesaria para lanzar una ofensiva sostenida contra Gran Bretaña, incluso con las medidas de contramedida Ventana. La gran mayoría de los aviones alemanes estaban comprometidos en el frente oriental contra la Unión Soviética o defendiendo el espacio aéreo alemán contra los ataques aliados. La Luftwaffe ya no representaba la amenaza existencial que una vez fue. Mientras tanto, la imagen de inteligencia se volvía más preocupante. Los interceptos de señales sugerían que los científicos alemanes estaban trabajando en sus propias medidas de contramedida de papel de aluminio, a las que llamaban Doppel. Si los alemanes lo desplegaban primero, ganarían tanto ventajas ofensivas como defensivas. La ventana de oportunidad para sorprender a los alemanes se estaba cerrando. En junio de 1943, Harris presentó su caso al Comité de Defensa. Las estadísticas eran innegables. La batalla de Ruhr, que se llevó a cabo entre marzo y julio de 1943, costó al mando de bombarderos 872 aviones destruidos y 226 dañados. Aproximadamente 4.200 tripulantes de los aviones fueron asesinados o capturados. Estas pérdidas ocurrieron durante solo 18 operaciones importantes. A este ritmo, el mando de bombarderos agotaría sus tripulaciones entrenadas antes de lograr los objetivos estratégicos.
Harris propuso Hamburgo como el objetivo para el debut en combate de Ventana. La segunda ciudad de Alemania era un centro industrial vital, hogar de astilleros donde construían barcos y submarinos, así como infraestructura portuaria importante. La ubicación de la ciudad en el río Elba, relativamente cerca de las bases británicas, la hacía un objetivo ideal para operaciones sostenidas. Lo más importante era que Hamburgo estaba fuertemente defendida por flak, que son cañones antiaéreos guiados por radar y cazas nocturnos. Proporcionaría la prueba definitiva de la efectividad de Ventana. Churchill convocó una reunión del gabinete de guerra el 15 de julio de 1943. El primer ministro tenía reservas, pero los argumentos militares resultaron convincentes. La defensa aérea de combate británica había desarrollado nuevas tácticas y tecnologías para contrarrestar el papel de aluminio, incluyendo frecuencias de radar mejoradas y métodos mejorados de interacción controlada por tierra. Estos no harían que las defensas británicas fueran inmunes a Ventana, pero mitigarían el daño. Lo mismo no se podía decir de las defensas alemanas, que serían atrapadas completamente desprevenidas. Después de un intenso debate, Churchill tomó su decisión. La Operación Gomorra procedería con Ventana desplegada por primera vez durante el ataque de apertura. La operación consistiría en múltiples ataques durante 10 días, manteniendo la presión sobre las defensas y servicios de emergencia de Hamburgo. El objetivo no era solo dañar objetivos industriales, sino crear una tormenta de fuego que devastara la ciudad y demostrara las consecuencias de la resistencia alemana continuada. La autorización vino con un reconocimiento sombrío. Ventana salvaría vidas británicas a corto plazo, pero en última instancia se extendería a todos los combatientes. Como el gas venenoso en la Primera Guerra Mundial, las medidas de contramedida del radar se convertirían en una característica estándar de la guerra aérea. La era de la supremacía del radar estaba a punto de terminar, siendo reemplazada por una carrera tecnológica continua entre la detección y el engaño. Con la aprobación de Churchill asegurada, el mando de bombarderos se movió rápidamente para preparar la Operación Gomorra. La logística era escalonada. Ventana tenía que fabricarse en cantidades enormes, distribuirse a estaciones de bombarderos en toda Inglaterra y cargarse en aviones junto con municiones estándar. Las tripulaciones necesitaban entrenamiento sobre procedimientos de despliegue sin comprometer la seguridad operacional. La industria británica aumentó la producción de Ventana inmediatamente. Las tiras estaban hechas de papel de aluminio que escaseaba debido a las demandas de fabricación de aviones. Los ingenieros desarrollaron máquinas de corte eficientes que podían producir miles de paquetes diariamente. Cada paquete pesaba aproximadamente medio kilogramo y contenía aproximadamente 2.000 tiras individuales. Un bombardero pesado típico como el Lancaster, que era un famoso avión británico de 4 motores, transportaría aproximadamente 2.000 paquetes, requiriendo expulsión constante durante todo el ataque para mantener una nube que obscureciera el radar. El mando de bombarderos seleccionó 791 aviones para el ataque de apertura, programado para la noche del 24 al 25 de julio de 1943. La fuerza incluía 347 Avro Lancasters, que eran bombarderos británicos pesados de excelente reputación, 246 Handley Page Halifax, que eran también bombarderos británicos pesados, 25 Short Sterling y 73 Vickers Wellington, siendo estos últimos dos también bombarderos británicos. Esto representaba una de las mayores fuerzas de bombardeo jamás reunidas para un único objetivo. Cada avión estaba cargado con una mezcla de bombas de alto explosivo e incendiarias diseñadas para destrozar edificios e incendiar los escombros. El mariscal del aire Harris personalmente informó a los comandantes de escuadrón sobre el despliegue de Ventana. El material sería lanzado a través de la escotilla de salida del avión en intervalos de 1 minuto, comenzando 15 minutos antes de llegar a la costa de Hamburgo. Miembros específicos de la tripulación, típicamente el navegante
o el puntero de bombardeo, serían responsables de mantener el ritmo. La consistencia era crucial. Si el despliegue de Ventana cesaba, ese avión de repente aparecería claramente en las pantallas de radar alemanas, marcándolo para la destrucción. Las defensas alemanas alrededor de Hamburgo eran formidables. La ciudad estaba protegida por 54 baterías de flak pesado, con 256 cañones que iban desde 80 milímetros a 128 milímetros de calibre. 26 baterías adicionales de flak ligero proporcionaban cobertura contra atacantes a baja altitud. 3 campos de cazas nocturnos operaban dentro del rango de intercepción, con aproximadamente 100 cazas disponibles para despliegue. El sistema Himmelbett, que era una red elaborada de cajas de intercepción controladas por radar, formaba zonas de cobertura superpuestas. Los planificadores británicos estudiaron intensivamente los patrones climáticos. Hamburgo, a finales de julio, típicamente experimentaba condiciones cálidas y secas. Si el ataque lograba iniciar incendios generalizados, el calor podría crear una tormenta de fuego autosuficiente, atrayendo oxígeno de las áreas circundantes y generando vientos de fuerza de huracán. Este fenómeno había ocurrido accidentalmente durante algunos ataques anteriores, pero nunca había sido deliberadamente planeado a esta escala. Los informes de las tripulaciones enfatizaban la naturaleza experimental de Ventana. Los oficiales de inteligencia explicaron que los operadores de radar verían sus pantallas llenas de miles de contactos, haciendo imposible el seguimiento de aviones individuales. Sin embargo, los informes también advertían que el efecto era teórico. Nadie sabía exactamente cómo reaccionarían los operadores alemanes o si los sistemas de respaldo podrían compensar el bloqueo. La seguridad que rodeaba la Operación Gomorra era extraordinaria. Las tripulaciones terrestres que cargaban paquetes de Ventana en aviones fueron informadas de que estaban cargando dispositivos de detección antisubmarinos. Solo las tripulaciones de los aviones que realmente desplegarían el material conocían su verdadero propósito y recibieron informes el día de la misión. La inteligencia británica monitoreó canales de comunicaciones alemanes, escuchando cualquier indicación de que el secreto hubiera sido comprometido. El 24 de julio de 1943, la vigilancia meteorológica confirmó condiciones favorables. Las charlas informativas de la tarde comenzaron en docenas de bases aéreas en el este de Inglaterra. Las tripulaciones se reunieron en las salas de operaciones para conocer su objetivo y rutas. Cuando Hamburgo apareció en los mapas, pocos se sorprendieron. La ciudad había sido atacada múltiples veces antes, pero cuando Ventana fue revelada, la atmósfera cambió. Este ataque sería diferente. Este ataque podría cambiar todo. Cuando aquellos jóvenes pilotos británicos y miembros de las tripulaciones despegaron esa noche histórica, llevaban consigo no solo un arma revolucionaria, sino también una responsabilidad que trascendía la guerra. Muchos de ellos morirían en las semanas y meses siguientes, algunos en esa misma noche sobre Hamburgo. Los alemanes que defendían la ciudad, los pilotos de caza, los operadores de radar, los soldados de las baterías antiaéreas, todos ellos mostraron un valor y una dedicación extraordinarios para proteger sus hogares y sus vidas. Ambos bandos peleaban con la convicción de estar defendiendo lo correcto, y esa determinación merecía respeto. La Operación Gomorra se convertiría en una de las operaciones aéreas más devastadoras de toda la guerra, causando una destrucción inmensa y un sufrimiento incalculable. Pero muchos años después de que las bombas dejaran de caer, después de que los radares quedaran silenciosos, después de que los supervivientes por ambos lados aprendieran a vivir con sus recuerdos, algo notable sucedió. Los pueblos que una vez fueron enemigos implacables se dieron cuenta de que compartían más de lo que los dividía. Ambos habían perdido a sus mejores hombres y mujeres en una contienda que nadie había elegido realmente. Ambos habían visto el horror de la guerra en su forma más cruda. Hoy en día, Gran Bretaña y Alemania son aliados cercanos, unidos en la Unión Europea y en la OTAN. Las ciudades que fueron bombardeadas han sido reconstruidas, no solo como edificios, sino como comunidades. Hamburgo,
que fue devastada por la Operación Gomorra, se levantó nuevamente de sus cenizas. Los veteranos de ambos bandos, los que sobrevivieron, se encontraban en los años posteriores a la guerra, compartían historias, y a menudo llegaban a una conclusión común. Todos habían hecho lo que creían que era correcto. Todos habían mostrado coraje. Todos habían sufrido pérdidas que nunca completamente sanarían. La historia de Ventana y la Operación Gomorra no es solo una historia sobre tecnología o tácticas militares. Es una historia sobre la ingenuidad humana, sobre hombres jóvenes dispuestos a arriesgar todo por sus países, y finalmente, sobre la capacidad de las personas para encontrar paz y comprensión después de los años más oscuros. La innovación que cambió la guerra aérea fue importante, pero no fue ni la primera ni la última vez que la humanidad encontraría maneras de infligir daño. Lo que sí fue importante fue lo que vino después. Fue la decisión consciente de construir un mundo donde tales conflictos no volvieran a ocurrir. Fue el reconocimiento de que el enemigo de ayer podía ser el amigo de hoy. Y fue la comprensión de que el verdadero coraje no solo se demuestra en la batalla, sino en la paz que elegimos construir juntos. Cuando la oscuridad envolvió Inglaterra, más de 700 bombarderos pesados se preparaban para despegar, cada uno transportando un arma secreta que pesaba casi nada, pero que podría cambiar el resultado de la guerra. Los primeros aviones de combate salieron de las bases aéreas británicas alrededor de las 10 de la noche, del 24 de julio del año 1943. Se formaron sobre el Mar del Norte, en una columna de más de 200 kilómetros de largo, un río de aeronaves fluyendo hacia el este en dirección a Alemania. En las mesas de navegación había montones de paquetes de láminas metálicas, ocupando espacio que normalmente se reservaba para equipos y pertenencias personales. En el punto establecido 15 minutos antes de la costa alemana, las tripulaciones comenzaron a lanzar los paquetes por las escotillas. Las tiras de aluminio cayeron a través de la noche, separándose y dispersándose durante la caída. Cada paquete creaba una marca en los aparatos de detección que hacía parecer que había un bombardero durante varios minutos antes de dispersarse demasiado, con paquetes siendo lanzados cada minuto desde centenares de aparatos. El efecto combinado fue catastrófico para los operadores de detección alemanes en la estación localizada aproximadamente 60 kilómetros al noroeste de Hamburgo. Las primeras indicaciones aparecieron a las 11 de la noche y 56 minutos. El operador Hartmann vigilaba su pantalla en completa confusión cuando la pantalla se llenó repentinamente de contactos. La ordenada sucesión normal de puntos individuales se transformó en una masa sólida de señales. Llamó inmediatamente a su supervisor, sospechando que el equipo estaba fallando. Escenas similares se desarrollaban en otras estaciones. Los operadores intentando proporcionar localización precisa para los cazas nocturnos, que eran aparatos alemanes especializados en defender el cielo durante la noche, encontraban sus pantallas completamente saturadas. El sistema de localización dependía de identificar aviones individuales y dirigir a los cazas hacia ellos. Ahora, en lugar de localizar un bombardero, cada aparato de detección mostraba decenas o centenares de señales igualmente fuertes. El sistema simplemente colapsó por exceso de información. El controlador de cazas alemán, Helmut Lendt, uno de los directores de cazas nocturnos más experimentados de la Fuerza Aérea Alemana, intentó coordinar las defensas desde su puesto de mando. Su cuidadosamente estructurado sistema de cajas de intercepción se había vuelto inútil. Los pilotos informaron que sus aparatos de detección incorporados mostraban la misma confusa masa de contactos. No podían distinguir bombarderos reales de cualquier cosa que estuviera creando estas falsas señales. Algunos pilotos de cazas nocturnos, operando visualmente e impulsados por el instinto, lograron encontrar las columnas de bombarderos e impactarlos. El piloto Barker, volando un cazabombardero alemán de 2 motores, adquirió visualmente un bombardero británico iluminado por los focos de búsqueda y lo derribó. Pero estos éxitos fueron aislados. El sistemático ataque dirigido por detección que los cazas nocturnos alemanes normalmente ejecutaban se había vuelto imposible.
Las baterías antiaéreas no lo pasaron mejor. Las defensas antiaéreas de fuego predictivo dependían de aparatos especiales para proporcionar datos precisos de altitud y posición para calcular los ángulos de disparo. Con los aparatos de detección mostrando solo una masa confusa de objetivos, las tripulaciones de cañones recurrieron al fuego de barrera, lanzando proyectiles hacia la columna de bombarderos basándose en sonido y estimaciones de los focos de búsqueda. Esto era mucho menos efectivo que el fuego dirigido por detección, desperdiciaba munición y creaba peligro mínimo para los bombarderos que mantenían la altitud adecuada. La columna de bombarderos llegó a Hamburgo poco después de la medianoche. Los aviones explorador equipados con ayudas de navegación especializadas marcaron el área objetivo con bengalas de colores e incendiarias. La fuerza principal le siguió, lanzando 2.896 toneladas de bombas en los distritos del norte de la ciudad. La mezcla de explosivos convencionales e incendiarias fue cuidadosamente calculada para maximizar la destrucción. Los explosivos destrozarían edificios y romperían tuberías de agua, mientras que las bombas incendiarias encenderían los escombros. El personal de defensa civil alemán observó con horror cómo los incendios estallaban simultáneamente en múltiples distritos. El procedimiento normal implicaba concentrar brigadas de bomberos en las áreas más afectadas para contener los fuegos antes de que se propagaran. Pero con centenares de incendios ardiendo a la vez, los recursos fueron inmediatamente desbordados. Los servicios de bomberos de Hamburgo, considerados entre los mejores de Europa, se encontraron incapaces de responder efectivamente a las emergencias simultáneas. A las 3 de la mañana del 25 de julio, los últimos bombarderos cruzaban de nuevo sobre el Mar del Norte hacia Inglaterra. Los interrogatorios de las tripulaciones revelaron la efectividad dramática del método de interferencia. Las tripulaciones informaron de actividad mínima de cazas nocturnos y precisión reducida del fuego defensivo. Las estimaciones iniciales sugerían que las pérdidas serían notablemente bajas comparadas con incursiones anteriores en Hamburgo. Cuando la mañana llegó sobre Inglaterra, el 25 de julio, la verdadera escala del éxito de la interferencia se hizo aparente. De los 791 aparatos desplegados, solo 12 no regresaron, una tasa de pérdida de solo el 1,5%. Esto era extraordinario. Los ataques previos a objetivos fuertemente defendidos como Hamburgo típicamente sufrían pérdidas del 4 al 6%, a veces superior. La interferencia había cortado efectivamente las pérdidas a una cuarta parte de las tasas normales. La dimensión humana de esta estadística era profunda. Aproximadamente 80 tripulaciones habían sido salvadas de la muerte o el cautiverio, porque las defensas de detección alemanas habían sido cegadas. Durante el curso de la operación planeada con múltiples incursiones, esta protección salvaría centenares de vidas. El mariscal del aire Harris, el líder supremo de bombarderos británicos, había hecho una apuesta arriesgada que había pagado dividendos inmediatos. En Hamburgo, la mañana reveló la extensión de la devastación de la noche. El ataque había matado aproximadamente a 37.000 personas y dejó a 24.000 sin hogar. Bloques enteros de edificios de apartamentos habían sido reducidos a escombros humeantes. Pero esto era solo el comienzo. Harris no tenía intención de permitir que Hamburgo se recuperara. El concepto estratégico detrás de la operación implicaba ataques repetidos durante varios días, previniendo operaciones efectivas de extinción de incendios y rescate, manteniendo presión sobre los servicios de defensa civil. El liderazgo militar alemán reaccionó con shock y confusión ante el despliegue de la interferencia. El general Kamphuber, el arquitecto de la red de defensa aérea alemana, reconoció inmediatamente que todo su sistema había quedado obsoleto de la noche a la mañana. Ordenó una investigación urgente sobre la naturaleza del método de interferencia y exigió soluciones de los científicos e ingenieros alemanes. Los paquetes de interferencia capturados llegaron a los laboratorios alemanes dentro de horas. Los científicos identificaron las tiras como simple papel de aluminio, cortado a longitudes de onda específicas.
La simplicidad era casi insultante. Esto no era alguna tecnología avanzada, requiriendo instalaciones industriales o materiales raros. Era algo que cualquier nación con aluminio y tijeras podía producir. Los investigadores alemanes habían descubierto independientemente este principio años antes, pero nunca lo habían implementado por las mismas razones que habían paralizado la toma de decisiones británica: el miedo a las represalias enemigas. El mariscal del imperio Hermann Göring, comandante de la Fuerza Aérea Alemana, entró en una rabia cuando fue informado sobre la situación. Había repetidamente asegurado a Hitler que el espacio aéreo alemán era seguro, que la tecnología de detección proporcionaba un escudo impenetrable. Ahora ese escudo había sido destrozado por tiras de papel de aluminio. Göring exigió contramedidas inmediatas y buscó culpables. Varios oficiales de detección fueron relevados de sus cargos a pesar de no llevar responsabilidad alguna por la sorpresa tecnológica. Los ingenieros alemanes trabajaron frenéticamente para desarrollar soluciones. La solución más inmediata implicaba intentar distinguir bombarderos reales de nubes de interferencia, observando qué señales se movían en patrones consistentes. Las tiras de interferencia ondeaban caóticamente mientras caían, creando contactos relativamente estacionarios o moviéndose erráticamente. Los bombarderos reales seguían cursos predecibles. Esta técnica, llamada localización manual, requería operadores hábiles y era mucho menos efectiva que los sistemas automatizados que la interferencia había derrotado. Otro enfoque implicaba desarrollar nuevas frecuencias de detección. La interferencia fue cortada a longitudes de onda específicas que coincidían con frecuencias de detección alemanas conocidas. Si Alemania cambiaba a diferentes frecuencias, las tiras serían menos efectivas. Sin embargo, esto requería fabricar e instalar completamente nuevo equipo de detección en toda la red defensiva, un proceso que tomaría meses o años, no días. La inteligencia británica monitoreó las reacciones alemanas a través de intercepción de comunicaciones encriptadas. Los desencriptamientos revelaron la profundidad de la confusión alemana y la ausencia de contramedidas inmediatas. Esta inteligencia confirmó que el mando de bombardeo británico podía continuar explotando las ventajas de la interferencia por el futuro próximo. Harris ordenó operaciones intensificadas contra ciudades alemanas, sabiendo que sus tripulaciones ahora poseían una ventaja protectora que mejoraba significativamente sus probabilidades de supervivencia. Hamburgo, sin embargo, sufriría el peso de esta revelación. La prueba de la ciudad estaba muy lejos de terminar. El mando de bombardeo británico regresó a Hamburgo en la noche del 27 al 28 de julio de 1943 para la segunda gran incursión de la operación. Una vez más, la interferencia saturó las pantallas de detección alemanas, previniendo intercepción efectiva. Pero esta incursión produciría algo mucho peor que el primer ataque. Hamburgo estaba a punto de experimentar una de las tormentas de fuego más devastadoras de la historia. Las condiciones climáticas eran perfectas para la catástrofe. Hamburgo había experimentado varias semanas de calor inusual y sequía. Los edificios dañados en el primer ataque permanecían sin reparar, con ventanas destrozadas y techos dañados, creando condiciones ideales para la propagación del fuego. Los distritos orientales, de clase trabajadora de la ciudad, presentaban concentraciones densas de edificios antiguos con construcción de madera y estructuras muy próximas entre sí. Alrededor de las 7 de la noche del 28 de julio, los primeros marcadores descendieron sobre los distritos de Hammerbrook y Rodersand de Hamburgo. Estas áreas densamente pobladas alojaban trabajadores de las instalaciones portuarias e industriales de Hamburgo. Las calles estrechas del barrio y los apartamentos muy agrupados creaban lo que los bomberos llaman condiciones de fuego favorable, circunstancias donde las llamas pueden fácilmente saltar de un edificio a otro. La fuerza principal, de 787 bombarderos, lanzó 2.260 toneladas de armamento en solo 50 minutos, creando una concentración de destrucción sin precedentes. La mezcla de bombas era aproximadamente 2/3 de incendiarias, específicamente seleccionadas para maximizar el inicio del fuego.
Dentro de minutos, centenares de incendios individuales se fusionaron en decenas de conflagraciones. Entonces, algo sin precedentes ocurrió. Las múltiples conflagraciones comenzaron a generar enormes corrientes de aire caliente mientras miles de toneladas de material ardían simultáneamente. Estas corrientes de aire caliente sacaban aire fresco de áreas circundantes, creando vientos que crecían progresivamente más fuertes. Alrededor de las 2 de la mañana, vientos sostenidos de más de 150 kilómetros por hora rugían a través de los distritos orientales de Hamburgo, alimentando las llamas con ráfagas de aire con fuerza de huracán. Las temperaturas en la zona del fuego alcanzaron 800 grados centígrados. Las calles de asfalto se derritieron e incendiaron. Las personas atrapadas en sótanos o refugios fueron matadas no por llamas, sino por envenenamiento por monóxido de carbono y calor tan intenso que hirvió sus órganos internos. Aquellos que intentaron huir a través de las calles a menudo fueron derribados por el viento o succionados de vuelta hacia el fuego infernal. Un superviviente posteriormente describió el sonido como pareciendo 1000 sirenas gritando. La tormenta de fuego era autoperpetuante e imparable. Los servicios de bomberos de Hamburgo no podían ni siquiera aproximarse a los distritos afectados. Cualquier intento de combatir los incendios desde la periferia resultó fútil mientras las llamas simplemente consumían todo lo combustible y avanzaban. La conflagración ardió hasta que se quedó sin combustible, finalmente disminuyendo después del amanecer, cuando simplemente no había nada más que quemar. Cuando los incendios finalmente se extinguieron, aproximadamente 8 millas cuadradas de Hamburgo habían sido completamente destruidas. El recuento exacto de muertes nunca se sabrá con certeza, ya que muchas víctimas fueron completamente incineradas, no dejando restos que contar. Las estimaciones oficiales colocaron las muertes en aproximadamente 37,000 personas, aunque algunos historiadores creen que el número verdadero excedía 40,000. Esto lo hizo el ataque aéreo más mortal en la historia europea hasta ese momento. Los bombarderos estadounidenses de la Octava Fuerza Aérea Estadounidense atacaron Hamburgo durante el día el 25 y 26 de julio, añadiendo a la devastación. Estos ataques realizados sin interferencia, ya que el equipo estadounidense aún no incorporaba la tecnología, sufrieron pérdidas más pesadas que los ataques nocturnos de la Fuerza Aérea Británica, pero previnieron cualquier esfuerzo de recuperación alemana y sumaron a la destrucción acumulativa. Para el 29 de julio, el alcalde de Hamburgo reportó a Berlín que la ciudad ya no era defendible ni gobernable. Aproximadamente 900,000 personas, casi la mitad de la población de la ciudad, habían huido al campo. La producción industrial había cesado completamente. Las redes de transporte estaban destruidas. Los sistemas de agua y electricidad habían fallado. Hamburgo había sido efectivamente removida de la economía de guerra de Alemania, un objetivo estratégico que validaba la controversial estrategia de bombardeo en área del mariscal Harris. La tormenta de fuego de Hamburgo envió ondas de choque a través del liderazgo de la Alemania nazi. Por primera vez, la población alemana se enfrentó a la realidad de que sus ciudades eran vulnerables a una destrucción catastrófica. Hamburgo había sido considerada una de las ciudades mejor defendidas en Alemania, protegida por extensas baterías defensivas y unidades de cazas nocturnos. Si Hamburgo podía ser devastada tan completamente, ninguna ciudad alemana estaba segura. Hitler recibió reportes sobre los ataques a Hamburgo con furia visible. Había asegurado al pueblo alemán que la Fuerza Aérea Alemana los protegería, que los bombardeos estratégicos nunca amenazarían el Reich. Ahora, las fotografías mostraban distritos enteros reducidos a ceniza. El Führer exigió represalias inmediatas contra ciudades británicas y soluciones al problema de la interferencia. Göring, cada vez más desesperado por recuperar la confianza de Hitler, prometió ambos ataques de venganza y contramedidas tecnológicas. El componente de venganza resultó ser hueco. La Fuerza Aérea Alemana simplemente carecía de la potencia de bombardero para montar operaciones contra Gran Bretaña
comparables a lo que la Fuerza Aérea Británica ahora infligía sobre Alemania. La producción de aeronaves alemana se enfocaba en cazas para defensa y ataque terrestre, y aviones para el frente oriental, donde Alemania combatía contra la Unión Soviética. La capacidad de bombardeo estratégico había sido sacrificada por prioridades tácticas. La respuesta tecnológica procedió más seriamente. Los científicos alemanes examinaron muestras de interferencia capturadas y desarrollaron su propia versión de interferencia de papel de aluminio. Para el otoño de 1943, los bombarderos alemanes estaban equipados con interferencia para los pocos ataques que podían lanzar contra objetivos británicos. Sin embargo, esto no proporcionó solución alguna al problema defensivo de Alemania. No se puede usar interferencia para proteger tus propias ciudades. Los ingenieros alemanes persiguieron varios enfoques para contrarrestar la interferencia. Un método implicaba usar múltiples frecuencias de detección simultáneamente. Ya que las tiras de interferencia fueron cortadas a longitudes de onda específicas, usar varias frecuencias diferentes significaba que algunas señales vendrían de aviones reales en lugar de interferencia. Esto ayudaba, pero no podía resolver completamente el problema, ya que los bombarderos aún generaban retornos más débiles que lo óptimo. Otro enfoque implicaba entrenamiento mejorado de operadores y nuevas tácticas. Los operadores de detección aprendieron a identificar y localizar señales que se movían en patrones consistentes, ignorando las nubes de interferencia relativamente estacionarias. Este método de localización manual requería habilidad considerable y no podía manejar grandes columnas de bombarderos efectivamente, pero representaba alguna mejora sobre la ceguera total. Alemania también aceleró el desarrollo de cazas guiados por detección de homing, es decir, aviones que podían seguir automáticamente las señales de detección enemiga. Si los bombarderos británicos estaban desplegando cantidades masivas de material reflectivo de detección, quizás los cazas alemanes podían dirigirse hacia la detección de navegación que los bombarderos británicos usaban. El sistema desarrollado para este propósito se hizo operacional en finales de 1943, permitiendo a los cazas nocturnos rastrear las poderosas emisiones de los sistemas de detección británicos. Mientras tanto, el mando de bombardeo británico presionaba su ventaja. Entre finales de julio y finales de noviembre de 1943, Harris lanzó la Batalla de Berlín, intentando replicar la destrucción de Hamburgo en la capital del Reich, en el corazón de Alemania. Berlín resultó ser un objetivo más duro debido a su mayor distancia, tamaño y defensas, pero los ataques infligieron daño severo. La interferencia permaneció efectiva a lo largo de esta campaña, aunque las contramedidas alemanas gradualmente erosionaron algo de su valor protector. Lo que comenzó como una innovación técnica de una sola noche se había convertido en un punto de inflexión en la guerra, pero más importante, en una historia humana de ingenio, coraje de ambos lados y el respeto que merecen todos aquellos que defendieron apasionadamente a su nación. Los alemanes demostraron valentía extraordinaria en la defensa de su hogar, mientras que los pilotos británicos mostraban igual coraje enfrentando defensas letales. Aunque fueron enemigos en la guerra, compartían una dedicación común hacia la protección de sus países. Con el paso de los años, esta rivalidad se transformaría en comprensión y respeto mutuo, recordándonos que incluso en los conflictos más grandes, la humanidad compartida puede finalmente prevalecer, y que la paz y la reconciliación son siempre el verdadero objetivo hacia el cual debemos avanzar. La introducción de una táctica de defensa fundamental transformó completamente la manera en que se desarrollaban los combates aéreos durante la Segunda Guerra Mundial. Imagina una defensa que había funcionado de forma casi perfecta durante meses, que de repente dejara de servir en apenas unas semanas, cuando los británicos empezaron a usar unas láminas muy delgadas de aluminio cortado en trozos pequeños. La eficacia de los cazas alemanes para derribar bombarderos cayó de forma dramática después de julio del año 1943. Los pilotos alemanes, que hasta ese momento conseguían destruir muchos aviones enemigos en cada combate,
De pronto se encontraron con que sus radares, que eran unos aparatos que servían para detectar aviones a distancia como si fuera un sexto sentido, dejaron de funcionar correctamente. El ejército alemán, conocido como la Luftwaffe, intentó después recuperar algo de su capacidad defensiva mediante nuevas tácticas y equipos más modernos, pero nunca volvieron a conseguir la precisión letal que tenían antes de que llegara esta nueva técnica. Las pérdidas británicas siguieron siendo importantes y dolorosas, pero dejaron de ser números imposibles de sostener como habían sido durante los primeros meses del año 1943. De forma irónica, el despliegue de estas láminas de aluminio confirmó todos los miedos de aquellos que habían estado en contra de usarlas desde el principio. En los primeros meses del año 1944, todos los países que luchaban en Europa utilizaban estas láminas de forma habitual. Los bombarderos aliados, que eran aviones pertenecientes a Gran Bretaña, Estados Unidos y otros países que se enfrentaban a Alemania, las soltaban para protegerse a sí mismos. Los cazas alemanes las usaban para confundir los aparatos detectores de radar aliados, y esta tecnología se expandió incluso hasta el teatro de operaciones del Pacífico, donde Estados Unidos luchaba contra Japón. La capacidad que todos tenían de que sus radares funcionaran sin interferencias, algo que daban por seguro en el año 1942, desapareció para siempre. El mundo de los combates aéreos se transformó en un lugar de guerra electrónica continua, lleno de trucos y contramedidas que siguen caracterizando la forma en que los aviones se enfrentan hoy en día. La operación conocida como Gomorra, que fue el nombre en clave de un bombardeo masivo sobre la ciudad de Hamburgo, tuvo consecuencias profundas para la estrategia de bombardeos de los aliados. Antes del ataque a Hamburgo, existían dudas serias sobre si bombardear ciudades completas podría conseguir resultados militares decisivos. El incendio devastador que se produjo en Hamburgo demostró que bajo las circunstancias correctas, los bombardeos podían destruir completamente una ciudad importante y reducir de forma temporal su contribución a la economía de guerra alemana. El mariscal del aire británico conocido como Arthur Harris utilizó el ejemplo de Hamburgo para justificar aumentar los ataques a ciudades alemanas. Él argumentaba que si conseguían repetir la destrucción de Hamburgo en todos los grandes centros urbanos de Alemania, el poder industrial del país se desmoronaría y la moral de los civiles se quebraría. Harris creía que los bombardeos estratégicos por sí solos podrían forzar la rendición alemana, lo que haría innecesaria una invasión terrestre. Esta opinión lo enfrentaba con otros comandantes aliados, en especial con generales estadounidenses, que preferían atacar objetivos industriales específicos con más precisión. La campaña combinada de bombardeos, que era la coordinación entre pilotos británicos que volaban de noche y pilotos estadounidenses que volaban durante el día, se intensificó enormemente en la segunda mitad del año 1943. La idea era que bombardeando a todas horas sin parar, los sistemas de defensa alemanes no tendrían tiempo para recuperarse, y la destrucción total sería máxima. La introducción de estas láminas de aluminio mejoró de forma significativa la probabilidad de que los bombarderos llegaran a casa con vida, haciendo posible que se llevaran a cabo estas operaciones más ambiciosas. Sin esta táctica defensiva, las pérdidas de pilotos que se producían a mediados del año 1943 hubieran hecho imposible mantener los planes de bombardeo tan ambiciosos que tenía Harris. La tecnología extendió efectivamente el tiempo que el comando de bombarderos británico podía seguir operando varios meses, quizás incluso años más. Las cifras de producción industrial alemana cuentan una historia más complicada de lo que Harris esperaba. A pesar de la intensidad de la campaña de bombardeos, la producción bélica alemana realmente aumentó durante el año 1943 y continuó en el 1944. Albert Speer, que era el responsable alemán de armamentos y producción de guerra, implementó medidas de eficiencia y estrategias de dispersión que compensaban parcialmente los daños causados por los bombardeos. Las fábricas se trasladaban a pueblos más pequeños, la producción se movía bajo tierra, y las instalaciones que seguían en pie trabajaban a máxima intensidad.
Sin embargo, la campaña de bombardeos impuso costos indirectos enormes al esfuerzo de guerra alemán. Cientos de miles de trabajadores se desviaban de hacer armas para dedicarse a preparar refugios contra ataques aéreos, limpiar escombros y reconstruir edificios. Los cañones antiaéreos y los cazas que podrían haber ayudado a defender a Alemania en el frente del este tuvieron que quedarse en casa protegiendo ciudades alemanas. Alemania asignó aproximadamente una tercera parte de toda su producción de artillería y una proporción similar de fabricación de componentes electrónicos únicamente para defensa aérea. El impacto psicológico en la moral de los civiles alemanes fue significativo, pero no decisivo. Aunque la devastación de Hamburgo conmocionó a la población alemana, no quebró su voluntad de seguir luchando. Si acaso, a veces los bombardeos endurecían la resistencia, porque la propaganda alemana conseguía presentar convincentemente estos ataques como actos de terrorismo bárbaro contra civiles inocentes. Esta narrativa de ser víctimas ayudaba a mantener la resistencia alemana incluso mientras las ciudades ardían. El incendio masivo de Hamburgo sí que influyó en las decisiones del liderazgo alemán. Después de Hamburgo, Hitler autorizó aumentar la construcción de búnkeres y refugios subterráneos, desviando enormes cantidades de hormigón y trabajadores de proyectos militares. El régimen alemán también comenzó a considerar más seriamente la evacuación de niños y civiles no esenciales desde las ciudades, lo que perturbaba la vida familiar y desorganizaba las fuerzas de trabajo industriales. El éxito de estas láminas de aluminio desencadenó una carrera de guerra electrónica que fue mucho más allá de solo lanzar trozos metálicos. Ambos bandos desarrollaron sistemas de radar cada vez más sofisticados, equipos para interferir en las comunicaciones y contramedidas cada vez más elaboradas. Los bombarderos británicos recibieron equipamiento como radares de alerta trasera y sistemas detectores de radar. Los alemanes respondieron con dispositivos que podían rastrear las emisiones electrónicas británicas. Esta competencia tecnológica consumía recursos científicos y capacidad de fabricación que ambos bandos no podían permitirse perder. Para las tripulaciones de bombarderos, estas láminas de aluminio representaban una esperanza tangible. Los pilotos del Comando de Bombarderos británico entendían claramente cuáles eran sus probabilidades estadísticas de supervivencia. Esta defensa demostraba de forma observable que mejoraba sus posibilidades, marcando la diferencia entre una muerte probable y una supervivencia posible en una misión. Este factor psicológico ayudaba a mantener la moral de las tripulaciones durante los combates agotadores de 1943 y 1944. Cuando las pérdidas seguían siendo altas, a pesar de las ventajas tecnológicas, la innovación táctica que comenzó con estas láminas de aluminio evolucionó continuamente durante el resto de la Segunda Guerra Mundial e incluso en la era moderna. Lo que empezó como simples tiras metálicas lanzadas desde bombarderos se transformó en sistemas de guerra electrónica cada vez más sofisticados que continúan formando la manera de combatir en el aire hoy en día. Para el año 1944, los bombarderos aliados llevaban múltiples tipos de estas láminas cortadas en diferentes tamaños, contrarrestando los intentos alemanes de desarrollar radares que las detectaran. Las tiras se lanzaban mediante sistemas cada vez más automáticos, eliminando la necesidad de que miembros de la tripulación las empujaran manualmente. A veces, aviones especializados volaban delante del grupo principal de bombarderos, creando corredores llenos de interferencia de radar a través de los cuales podían pasar los atacantes. Los estadounidenses hicieron un uso extensivo de estas láminas en el Teatro del Pacífico, donde resultaron igual de efectivas contra los sistemas de radar japoneses. Durante los bombardeos masivos con aviones conocidos como B-29, que eran los bombarderos más grandes del mundo en esa época, sobre ciudades japonesas en 1944 y 1945, estas nubes de interferencia frecuentemente precedían a los grupos de bombarderos, dejando ciegos los sistemas de alerta temprana e interrumpiendo los intentos de interceptación de cazas. La tecnología que había debutado sobre Hamburgo
se convirtió en un procedimiento estándar en todos los teatros de guerra. La tecnología de radar evolucionó en respuesta a la proliferación de estas láminas. Los sistemas de indicación de blanco móvil, que distinguían objetos en movimiento de la interferencia estacionaria, se convirtieron en características estándar de los diseños de radar de la posguerra. El radar de pulso Doppler, que medía la velocidad de los retornos, podía diferenciar entre aviones y estas láminas que caían lentamente. La capacidad de cambiar frecuencias permitía que el radar saltara entre múltiples frecuencias rápidamente, dificultando que fuera efectivamente interferido. La Guerra Fría convirtió la guerra electrónica en un componente central de la planificación militar. Aviones estadounidenses especializados se diseñaban específicamente para interferir en radares enemigos mediante emisiones electrónicas. Sus equivalentes soviéticos incluían aviones similares. Estas plataformas especializadas de interferencia llevaban equipamiento sofisticado mucho más allá de simples lanzadores de láminas metálicas, capaces de analizar señales de radar enemigas y generar interferencia dirigida. Las láminas modernas evolucionaron en sistemas altamente diseñados. Los cartuchos contemporáneos pueden programarse para crear firmas de radar específicas, potencialmente imitando no solo cualquier avión, sino tipos particulares de aeronaves. Algunos sistemas despliegan múltiples nubes de láminas en patrones que simulan vuelo en formación, confundiendo aún más el seguimiento enemigo. Los barcos militares usan estas láminas para desviar misiles antibuque entrantes, creando objetivos falsos que atraen las armas lejos de sus objetivos verdaderos. El concepto pionero de estas láminas de aluminio se extendió más allá de la decepción de radar. Los sistemas especializados crean firmas infrarrojas falsas para desviar misiles que buscan calor. Señuelos, tanto remolcados detrás de aviones como drones autónomos que vuelan solos, simulan firmas de aeronaves en múltiples espectros de detección. El principio fundamental permanece sin cambios: crear objetivos falsos que abrumen los sensores enemigos y hagan imposible el direccionamiento preciso. La tecnología furtiva representa un enfoque alternativo al mismo problema. En lugar de crear múltiples objetivos falsos, los aviones furtivos minimizan su firma de radar para evitar ser detectados completamente. Irónicamente, estos aviones furtivos todavía llevan lanzadores de láminas metálicas y bengalas como sistemas defensivos de respaldo. El principio establecido en 1943, que engañar a los sensores enemigos proporciona una ventaja táctica crucial, permanece como fundamental en la aviación militar. Los debates éticos que rodean los bombardeos a áreas completas de ciudades y operaciones como la de Hamburgo continúan resonando hoy en día. El incendio masivo mató a decenas de miles de civiles, muchos de los cuales no tenían ningún papel directo en el esfuerzo de guerra alemán. Si tales ataques fueron justificados como necesidad militar o constituyen crímenes de guerra, sigue siendo un tema debatido. Las láminas de aluminio en sí mismas eran meramente una tecnología moralmente neutra, pero su aplicación principal era permitir bombardeos más efectivos de ciudades, incluyendo áreas civiles. Una de las científicas británicas que ideó el concepto de estas láminas de aluminio, conocida por sus iniciales JES, después reflexionó sobre su papel con sentimientos mezclados. Sintió orgullo por la efectividad de la tecnología y las vidas aliadas que salvó, pero también reconoció la destrucción enorme que facilitó. Su experiencia refleja la complejidad moral más amplia del trabajo científico en tiempos de guerra, donde innovaciones diseñadas para salvar vidas en un lado inevitablemente matan personas en el otro. La historia de estas láminas de aluminio representa una de las sorpresas tecnológicas más notables de la Segunda Guerra Mundial. Un arma que costaba centavos producir, concebida por un pequeño equipo de científicos, derrotó un sistema defensivo que había consumido enormes recursos industriales e ingeniería sofisticada. El contraste entre la simplicidad de estas láminas y su efectividad devastadora ilustra un principio eterno de la guerra. La innovación inteligente frecuentemente supera la fuerza bruta. La Operación Gomorra demostró que la tecnología por sí sola no puede garantizar la victoria.
Alemania poseía excelentes sistemas de radar y operadores hábiles, pero toda la red era vulnerable a una única contramedida simple. Ningún sistema de defensa es invulnerable, y las suposiciones sobre superioridad tecnológica pueden convertirse en debilidades catastróficas. Los alemanes aprendieron esta lección en Hamburgo, tal como los británicos podrían haberla aprendido si Alemania hubiera descubierto estas láminas primero. La decisión de desplegar esta táctica, retrasada durante meses por miedo a represalias alemanas, muestra la dificultad de tomar decisiones tecnológicas en la guerra. Churchill y sus asesores tuvieron que pesar ventajas tácticas inmediatas contra riesgos estratégicos a largo plazo. Sabiendo que una vez revelada, la tecnología se extendería a todos los combatientes, eligieron beneficio a corto plazo sobre monopolio a largo plazo. Una decisión que salvó vidas aliadas, pero que también aseguró que eventualmente todos enfrentarían campos de batalla saturados de estas láminas de interferencia. El incendio masivo de Hamburgo sigue siendo uno de los ataques aéreos más mortales de la historia. Una demostración del potencial aterrador del bombardeo estratégico, cuando el clima, las tácticas y la tecnología se combinan de forma destructiva. Los 40.000 civiles que murieron en Hamburgo representan solo una fracción de las muertes por bombardeo aéreo de la Segunda Guerra Mundial, pero sus muertes ocurrieron en un evento único y concentrado que conmocionó incluso a observadores militares endurecidos. La destrucción de la ciudad influyó en la estrategia de bombardeos posterior, alentando a ambos bandos a perseguir ataques igualmente devastadores. Para los jóvenes pilotos del comando de bombarderos, estas láminas de aluminio representaban esperanza y supervivencia. Estos hombres, muchos aún en sus primeros años 20, volaban misión tras misión en espacios aéreo defendido, sabiendo que estadísticamente la mayoría no sobreviviría. Estas láminas mejoraban sus posibilidades de forma medible, transformando la muerte probable en supervivencia posible. Las tiras de aluminio ondeando por el cielo nocturno eran más que engaño táctico. Eran líneas de vida para hombres que contaban sus vidas restantes en misiones. La rápida proliferación de esta tecnología, después de julio de 1943, transformó la guerra aérea de forma permanente. En cuestión de meses, estas láminas se convirtieron en equipamiento estándar para todas las fuerzas aéreas que operaban en Europa. La ventaja inicial británica se evaporó cuando Alemania, y posteriormente Japón, desplegaron sus propias versiones. Este patrón, ruptura tecnológica seguida de difusión rápida, caracterizó gran parte de la competencia científica de la Segunda Guerra Mundial. El radar en sí mismo, los motores de reacción, las espoletas de proximidad y eventualmente las armas atómicas siguieron trayectorias similares. La historia de estas láminas también destaca el papel crucial de la inteligencia científica en la guerra moderna. Los esfuerzos de la inteligencia británica para comprender las capacidades de radar alemanas hicieron posible estas láminas de aluminio. Identificaron las frecuencias a atacar, evaluaron el riesgo de represalias alemanas y proporcionaron la base de inteligencia para la decisión de Churchill. La Segunda Guerra Mundial marcó el comienzo de la guerra científica, donde laboratorios e instalaciones de investigación se convirtieron en tan importantes como fábricas y campos de entrenamiento. El costo humano de la Operación Gomorra, tanto los civiles alemanes muertos como los pilotos aliados salvados, refleja la tragedia fundamental de la guerra. Cada innovación militar que salva vidas en un lado, toma vidas en el otro. Estas láminas de aluminio protegían a pilotos británicos y canadienses mientras permitían ataques que mataban a familias alemanas. Este cálculo de suma cero define la tecnología militar donde consideraciones éticas compiten con necesidad operacional. Los científicos que desarrollaron estas láminas entendían este dilema, pero procedieron porque creían que la causa aliada era justa y que la derrota alemana era necesaria. Tanto los pilotos como los civiles de ambos bandos demostraron un coraje extraordinario y una determinación admirable de defender lo que creían que era correcto, mereciendo respeto mutuo incluso en medio de la devastación. Las fuerzas militares modernas recuerdan Hamburgo y estas láminas de aluminio
como estudios de caso en guerra electrónica, sorpresa tecnológica y vulnerabilidad defensiva. Las fuerzas aéreas de todo el mundo entrenan personal para esperar que cualquier sistema de detección pueda ser contrarrestado, cualquier ventaja temporal. La lección que Hamburgo enseñó, que la sobredependencia de cualquier tecnología única invita al desastre, permanece relevante en una era de armas guiadas por sistemas de posicionamiento global, vigilancia satelital y guerra coordinada. Cada sistema tiene vulnerabilidades esperando ser explotadas por adversarios inteligentes. La evidencia física de la Operación Gomorra ha desaparecido en gran medida. Hamburgo fue reconstruida después de la guerra, sus distritos destruidos reemplazados por estructuras modernas. Algunos memoriales marcan el impacto del incendio masivo, pero la ciudad de 1943 existe ahora solo en fotografías, testimonios de sobrevivientes y registros históricos. Los últimos sobrevivientes de esa noche de julio ahora están en sus 80 y 90 años. Sus recuerdos del horror del incendio se desvanecen con ellos. Las muestras de estas láminas de aluminio, una vez fabricadas por los millones, son ahora curiosidades de museo. Puedes ver ejemplos en el Museo de la Fuerza Aérea Real Británica en Londres y el Museo de la Guerra Imperial. Pequeñas tiras de aluminio preservadas detrás de cristal, testimonio silencioso de su papel, una vez decisivo. Parecen casi absurdas. ¿Cómo algo tan simple, tan barato, tan básico podría haber cambiado el curso de la guerra aérea? Sin embargo, esa absurdidad es precisamente el punto. La guerra raramente premia la complejidad por su propio bien. Las soluciones simples aplicadas efectivamente frecuentemente prueban ser más valiosas que sistemas sofisticados implementados imperfectamente. Los científicos e integrantes de las tripulaciones aéreas que participaron en la Operación Gomorra dejaron recuerdos dispersos de esa noche de julio. Algunos recordaban la anticipación nerviosa mientras soltaban los primeros bundles de láminas por las compuertas de fuego, inciertos si la teoría funcionaría en la práctica. Otros recordaban la ausencia inquietante de focos de búsqueda y cazas durante el recorrido de bombardeo, evidencia de que las defensas alemanas habían sido cegadas. Muchos lucharon después de la guerra con lo que habían participado en hacer: la destrucción de una ciudad, la muerte de miles, incluso en servicio de una causa justa. Con el tiempo, muchos llegaron a comprender y apreciar la valentía del bando contrario, el sacrificio de los pilotos alemanes y la determinación de civiles alemanes de defender su hogar. Al final, el truco de engaño de radar que confundió a la red de defensa aérea alemana no era un truco en absoluto, sino brutalmente racional. Explotaba principios de física fundamental, aprovechaba ventajas asimétricas y lograba sorpresa táctica mediante seguridad operacional. Funcionó porque los científicos británicos entendían tanto su propia tecnología como los sistemas enemigos mejor que los alemanes entendían cualquiera de los dos. Esa brecha de conocimiento, mantenida a través del trabajo de inteligencia y protegida por secreto, resultó ser más valiosa que miles de aviones adicionales o millones de libras de bombas. La historia de estas láminas de aluminio nos recuerda que la guerra es, en última instancia, sobre información, engaño y la capacidad de ver mientras permaneces invisible, de atacar mientras evitas represalias. Estos principios trascienden tecnologías específicas, ya sean tiras de aluminio en 1943 u operaciones cibernéticas hoy en día. La lógica permanece constante. Entiende los sistemas de tu enemigo, identifica sus vulnerabilidades y explótalas antes de que puedan reaccionar. Hamburgo no fue destruida solo por bombas. Fue destruida por superioridad en información traducida en acción táctica. A medida que miramos atrás, a través de más de 80 años hacia esa noche de julio, cuando bombarderos británicos llenaban las pantallas de radar alemanas con fantasmas, vemos un punto de inflexión en la historia militar. La era de la supremacía del radar duró solo unos pocos años antes de que contramedidas la hicieran incompleta. La lección más amplia perdura en la guerra tecnológica. Ninguna ventaja es permanente. Ningún sistema es invulnerable.
Y la próxima sorpresa siempre está siendo preparada en algún laboratorio por algún científico resolviendo problemas de maneras que parecerán obvias solo en retrospectiva. Estas láminas de aluminio fueron una de esas soluciones. Simple, elegante, devastadora y, en última instancia, transformativa. Cambió cómo se luchan las guerras y cómo las naciones se defienden a sí mismas. Un legado mucho más grande que cualquiera que empujara tiras de aluminio a través de la compuerta de un bombardero esa noche podría haber imaginado. Hoy, cuando observamos a pilotos y civiles de todas las naciones trabajando juntos en paz, recordamos que incluso en nuestros momentos más oscuros y divididos, la innovación humana, la valentía y el ingenio brillan como faros de esperanza, demostrando que podemos elegir, entender, respetar y reconciliarnos con aquellos que alguna vez fueron adversarios.